a iniciar con laboratorio primero y luego un resumen de teoría y de ahí nos vamos a preguntas, ¿ya? Entonces, el primer laboratorio que hemos hecho o el que se debe considerar para hablar sobre transfusiones es la determinación de grupo sanguíneo y factor RH. Entonces, ay, perdón, ya, logran ver la pantalla, ¿cierto? Porque hace rato se me salió. ¿Siguen viendo la pantalla? Sí, 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 se ve la se ve. diapositiva. Ya. Entonces, debemos de saber que para la determinación de grupos sanguíneos hay dos tipos de métodos, ¿no ves? Un método directo que se llama el serotipaje celular y un método indirecto que ya nosotros eh, determinamos ahí los anticuerpos. En el método directo que determinamos los antígenos que están presentes en los glóbulos rojos, ¿ya? Entonces, como los antígenos están presentes en los glóbulos rojos, nuestros anticuerpos serían los reactivos, ¿ya? Y ahí está, en la imagen dice hematíes del paciente, que son antígenos en la muestra, versus los anticuerpos específicos, que son los anticuerpos en el reactivo, ¿no? Entonces, para determinar qué grupo sanguíneo del sistema ABO y RH es un paciente, se debe considerar que cuando hablamos de un grupo A, significa que ese paciente en los glóbulos rojos tiene el antígeno A, ¿no? Y por lo cual en su plasma está presente en los anticuerpos anti-B, lo contrario, ¿no? Si hablamos de un paciente que es de grupo sanguíneo tipo B, significa que ese paciente tiene los eritrocitos en la membrana eritrocitaria, los antígenos B, ¿no? Y por ende genera anticuerpos anti-A. En el caso de un paciente de grupo sanguíneo AB, significa que tiene ambos antígenos, tanto A como el B, ¿no? Y aquí lo representa el antígeno A de color lila y el antígeno B de color verde. Y ustedes pueden ver que en el eritrocito están ambos antígenos. Entonces, como ese paciente tiene ambos antígenos, tanto A como B, no puede generar ningún anticuerpo, ¿no? Por ende, no hay anticuerpos presentes en el plasma de ese paciente. Y por eso se clasifica como un receptor universal, ¿no? Un paciente de grupo sanguíneo AB es un receptor universal. En cambio, el paciente con grupo sanguíneo O significa de que no tiene ninguno de los dos antígenos. No tiene ni antígeno A ni B. Por eso ven en la imagen que no tiene ninguno de los antígenos de color ni lila ni verde. Por ende, como no hay antígeno, ese paciente produce o genera anticuerpos, tanto para anti-A como para el anti-B, ¿no? Ahora, una vez dominando un poco de eso, podemos hacer el procedimiento de la determinación de grupos sanguíneos, ¿no? No olvidarnos también que hay que determinar el factor RH, ¿no? ¿Con qué determinamos? Con el hemoclasificador anti-D, ¿ya? Entonces, aquí lo mismo. Ya, aquí es lo mismo. Si el paciente tiene el antígeno D, aquí le pusieron como RH, ¿ya?
pero es mejor clasificarlo como antígeno D, porque el sistema RH tiene 45 antígenos, ¿no? Entonces, uno de esos es el D. Entonces, en su examen pongan RH-D positivo D, ¿no? Hay que especificar. Entonces, si el paciente tiene el antígeno D, significa que va a aglutinar con el reactivo, no es anti-D. Pero si no lo tiene, no va a haber, no se va a observar la aglutinación, ¿no? Y aquí hay algunas imágenes en la diapositiva. También es importante que ustedes sepan el concepto de qué es un antígeno D débil porque lo preguntan en el examen, ¿ya? El antígeno D débil es una variación del antígeno D. Es cuantitativo. ¿Por qué es cuantitativo? Porque esta variación representa a que no hay o hay una poca cantidad de antígeno D. Como ven en la imagen, miren. Aquí hay un eritrocito con antígeno D normal y al lado hay un eritrocito con antígeno D débil. O sea, que no está en la cantidad suficiente o correcta en el eritrocito. Y por eso se denomina antígeno D débil o la D y la U. ¿Ya? Entonces, si les pregunta, es cuantitativo porque esta variante me representa que hay una cantidad reducida del antígeno D, ¿no? Y lo ven en la imagen claramente. Luego, también les pregunta sobre el fenotipo Bombay, ¿no? ¿A qué hace referencia? Hace referencia a las personas que no tienen ningún tipo de antígeno ABO, o sea, no tiene antígeno A, no tiene antígeno B y tampoco tiene antígeno H, ¿no? Como logran ver en la imagen, aquí está vacío en el antígeno H y lo representan como una H minúscula porque es recesiva, ¿no? Es un antígeno, perdón, un alelo recesivo que no se puede expresar, ¿no? Para que se pueda expresar o se pueda producir el antígeno H, tiene que haber un alelo dominante, ¿no? Y como no hay ese alelo dominante, es por ello que no puede generar, ¿no? El antígeno H y por eso lo representamos como una H recesiva del antígeno, ¿no? Entonces le va a preguntar, ustedes digan qué fenotipo, qué es un fenotipo Bombay, es aquel que no tiene ni sistema, sistema AB odio, ¿no? Ni siquiera el antígeno H. Ahora, el procedimiento, podemos hacerlo tanto en placa como en tubo, ya lo hemos visto. En placa, ¿en qué consiste? Simplemente en colocar sangre anticoagulada, 3 gotitas, como está aquí en el tercer cuadrito, 3 gotitas. En la primera voy a poner un anti-A, en la segunda anti-B y en la tercera anti-D, ¿no? Yo voy a mezclar, homogenizo y observo. ¿Qué voy a observar? La hemaglutinación, ¿ya? Entonces, en el primero, si observan, en el anti-A no hay aglutinación, en el anti-B tampoco, pero en el anti-D sí. Entonces, si hay aglutinación en uno de estos reactivos, significa que está presente ese antígeno, ¿no? En el caso de que hubo aglutinación en el anti-D, significa que está presente en sus eritrocitos el antígeno D. Por ende, lo clasificamos como RH positivo. Ahora, para clasificarlo o sí, en el sistema ABO, simplemente observamos el anti-A y el anti-B, ¿no? Como no hubo aglutinación ni en el A ni en el B, decimos que el paciente es tipo O, ¿no? En total sería ORH positivo. Ahora, en el siguiente, observan que hay una aglutinación en el anti-A, entonces, y en el anti-B no hay nada. Entonces es un paciente de grupo sanguíneo tipo A.
Y como igual hay aglutinación en el anti-D, sería ARHD positivo, ¿no? Y así sucesivamente. Imagino que aquí no tienen problemas en la identificación de grupos sanguíneos, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces podemos pasar rápidamente al procedimiento en tubo. El procedimiento en tubo es lo mismo, sino que a diferencia es que yo voy a hacer un lavado de eritrocitos, ¿ya? Yo voy a lavar los eritrocitos para evitar que, no sé, anticuerpos irregulares me interfieran en la aglutinación, ¿no? Y en la determinación de grupos sanguíneos. Entonces yo hago un previo lavado de estos glóbulos rojos y hago una resuspensión, ¿no? Eh, Vamos a hacer una resuspensión. Aquí hice con 6 gotitas de Solfi y una gotita o 50 microlitros de muestra, ¿no? Hago una resuspensión al 5%. Luego de eso, yo simplemente pongo 50 microlitros para cada tubo, un tubo para A, B y RH, y en su respectivo tubo coloco el anti-A, el otro el anti-B y el anti-D, ¿no? Luego homogenizo y llevo a centrifugación 1500 revoluciones, o mejor 3500, perdón, 3000 revoluciones por minuto durante un minuto, ¿no? Sale la centrifugación y damos unos golpecitos para desprender el botón y observar si no, si no ha sido por centrifugación que se ha formado el botoncito o ha sido por aglutinación, ¿no? Si es por aglutinación, después de dar los golpecitos va a permanecer, ¿no? El botoncito y, o si no, va a haber una, como le dije, una hemólisis, ¿no? Y observamos también. Aquí tenemos que observar la presencia de la aglutinación, o sea, la permanencia del botón, o si no, una hemólisis, y ese me determina el grupo sanguíneo, ¿no? En el primero que está, ¿qué grupo sanguíneo sería? Ah, positivo. Ya, RHD positivo. El siguiente, BRH positivo. BRHD positivo. ujú, y el tercero, AB. AB, ¿no? Hay aglutinación en A, en B y en RH positivo también, ¿no? Entonces, AB, RHD positivo. A ver, en este último aquí, AB negativo. AB, RHD negativo, ¿no? Acostúmbrense de colocar RHD, ¿no? Vuelvo y les repito, el sistema RH tiene 45 antígenos y solo uno de ellos es el antígeno D. Entonces, cuando vayan a poner resultado, ponen RHD positivo o negativo, ¿ya? Entonces, ahora vámonos al método indirecto. El método Auxiliar en la parte de decir, disculpe, en la parte de decir positivo o negativo, ¿cómo lo hizo? aquí, Sí. ya la aglutinación me representa de que hay antígenos, ¿no? Es eritrocitario. Entonces, si hay antígenos, yo lo determino como si fuese ese grupo sanguíneo. En este caso, el RH no hay aglutinación. Vea que en el dibujito está rojo, homogéneo todo, ¿no ve? Entonces, como no hay aglutinación, yo digo que es negativo y mi resultado lo reporte como RHD negativo, porque estoy ocupando anti-D. Y Ya, gracias. ahora para el sistema ABO, lo mismo, ¿no? Pero observo en el anti-A y en el anti-B.
nada más. Entonces, en este caso, como hay aglutinación, o sea, permanece el botoncito, aquí vean en las imágenes reales ya de tubo, vea que hay un botoncito, una bolita de glóbulo rojo, o sea, hay una aglutinación, por eso le pone positivo, ¿no? En el B está todo homogéneo, no hay ni aglutinación ni hemólisis, entonces negativo, ahí. Entonces, si solo hay aglutinación en el A, pero no hay aglutinación en el B, este paciente es el grupo sanguíneo A, solo A. Ahora, con el RH, yo observo si hay aglutinación, en este caso hubo una hemólisis, ¿no? Si ven que los eritrocitos están partes por todos lados, ¿no? Entonces, igual es positivo. Yo pongo, este paciente completo sería tipo A, RHD positivo, ¿no? Entonces, eso. Solo puede ser que permanezca el botón o a veces hemólisis, ¿no? Los glóbulos rojos están partidos y no hay una solución homogénea. Si hay una solución homogénea de color rosadita, eh, es negativa, ¿no? Ahora vámonos al método indirecto. El método indirecto también se llama tipaje serológico, ¿no? Vamos a trabajar con suero o plasma del paciente que queremos saber el grupo sanguíneo, ¿no? Eh, Inverso, pero ¿a qué lo vamos a enfrentar? A los eritrocitos lavados y resuspendidos al 5%, tipo A y tipo B, ¿no? Entonces, em, aquí, ¿qué es lo que, vuelvo y repito, qué es lo que observamos en método indirecto? Observamos la presencia de anticuerpos en el paciente. Ya no se vayan a confundir. El método indirecto me determina los anticuerpos que tenga el paciente. Entonces es inverso, ¿no? Si el paciente tiene anticuerpos para el antígeno B, como están en la imagen, tiene anticuerpos para el antígeno B, significa que el paciente es grupo A, ¿ven? Y si aglutina en el B, o sea, significa que tiene anticuerpos de tipo A, ¿ya? Y el grupo sanguíneo es tipo B. Si no aglutina ninguno de los dos tubos, significa que no tiene ningún anticuerpo, ¿no? No tiene anticuerpo A, no tiene anticuerpo B, por ende el paciente es de grupo sanguíneo AB. Ya aquí es lo inverso de lo anterior. En caso del grupo sanguíneo O, va a aglutinar tanto en el A, tanto en el B, porque tiene anticuerpos anti-A y anti-B. Por ende, yo lo clasifico a ese paciente como grupo sanguíneo de tipo O, ¿ya? Entonces, el procedimiento aquí previamente tenemos que tener los glóbulos rojos lavados de tipo A y glóbulos rojos lavados de tipo B resuspendidos del 5%. ¿Qué hago luego? Esto yo lo puedo hacer también por tubo o placa, ¿no? Es el mismo procedimiento. Si en el tubo o en la placa igual coloco una gota de eh, glóbulos rojos de tipo A, conocidos obviamente, y en otro lado o en otro tubo, una gota de glóbulos rojos de tipo B. Posterior a eso, yo voy a colocar una gota de suero o plasma del paciente, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a homogenizar y voy a esperar 5 minutos a ver qué reacción me da. Si hay aglutinación en el A, aquí vamos a ver ahora. Por ejemplo, en este. Vean que aquí hay aglutinación en el B. Entonces, si hay aglutinación en el B, en el método indirecto, ¿qué significa? Que es A. Sí, A. tiene, Ya,
que tiene anticuerpos de tipo B, ¿no? Anti-B. Por ende, es grupo sanguíneo A. Muy bien. Ahora, aquí en la segunda fila, ha aglutinado en el A1 y en el A2, ¿no? Saben que yo creo que han leído teoría y hay dos tipos, serotipos de A, ¿no? De antígenos A1 y 2. Me aglutinó en ambos. Entonces significa que tiene anticuerpos de tipo A, ¿no ve? Y es grupo sanguíneo tipo B, ¿no? Eso, chicos, traten de guiarse según con lo que están trabajando. Si es método directo, o sea, sangre con total, la aglutinación me determina el grupo, ¿no? Porque presenta esos antígenos. Pero si es el método indirecto, yo voy a buscar anticuerpos. Entonces la aglutinación me determina que hay ese tipo de anticuerpo. Y como hay ese tipo de anticuerpo, es el grupo sanguíneo contrario a lo que aglutinó. Ahora, ¿qué más aquí? Ah, ya. ¿Qué factores intervienen en las aglutinaciones? ¿Ya? En cualquier aglutinación que vaya a ser. Lo primordial o que deben de saber, por lo menos, es cuáles son esos factores, ¿no? El pH, la temperatura, el tiempo, el efecto de persona, eh, esto también, ¿no? El potencial Z, la cantidad de antígeno, el tipo de inmunoglobina, etcétera, ¿no? Entonces, sobre la temperatura de reacción, hay tipo de inmunoglobina que es la IgG, que reacciona mejor a 37 grados centígrados. Y ahora yo les pregunto, ¿qué tipo de antígeno es el IgG? ¿Es el A, el B o el antígeno D? Muy bien, el D, ¿no? Es por eso que también el antígeno D, o sea, la reacción antígeno-anticuerpo del D para determinar el RH, tarda un poquito, ¿no? Porque también tiene que llegar a temperarse a 37 grados centígrados. Y normalmente nuestra temperatura ambiental es de 22 a 25. ¿No? Bueno, entonces por eso tarda un poquito en reaccionar el RH. Ah, muy bien. Entonces, y el sistema ABO, el IgM. ¿No? A ver, ¿qué más? El Del sistema potencial ABO, Z, ¿qué dice? IgM. ¿No? El IgG es para el anti-D, el antígeno D. Ya, creo que nada más de aquí puedo rescatar. Vámonos a pruebas de Kuhn directas. ¿Ya? Ya. Pueden ver en la práctica número 2, que Sí, es Kuhn directo. Ya. Ahora, igual, ¿qué tienen que saber o rescatar de los grupos sanguíneos? Muy aparte de saber qué antígenos tienes y qué anticuerpos tienes, tienen que saber cuál es el donante universal y el receptor universal. ¿No ve? ¿Cuál es el donante universal? Grupo O. Ya, y el receptor universal, AB, grupo AB. A ver, el AB. Ya, y si les pregunta por qué, porque el AB es un receptor universal. Porque no tiene No anticuerpos. tiene antígenos. Bueno, No, porque no tiene anticuerpos, no tiene anticuerpos ni anti-A ni anticuerpos. anti-B, entonces no va a haber reacción, ¿no? Antígeno anticuerpo con ninguno de los grupos sanguíneos. ¿Ya? Hablando solo del sistema AB, ABO, nada más. Vamos a la prueba de Kuhn directo e indirecta. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué deben de saber?
¿Para qué es el Kunz directo que me determina y qué me determina el indirecto? ¿Ya? El Kunz directo me va a detectar anticuerpos de tipo IgG o fraccionamiento del sistema de complemento. Nada más, ¿ya? Anticuerpos de tipo IgG. En cambio, el Kunz indirecto me va a determinar anticuerpos en suero o plasma, pero que pueden fijarse en los glóbulos rojos. Muy importante esa partecita, ¿ya? En el examen este, se los cambian y ahí ustedes ponen verdadero, ¿no? Entonces, recuerden, pruebas de Kunz indirecta determinan anticuerpos, pero que pueden fijarse a los glóbulos rojos. Ya, esa es la diferencia con el directo, porque ambas me determinan anticuerpos. ¿Ya? Pero en el indirecto son los que se pueden fijar a los glóbulos rojos. Vamos, ahora las importancias, ¿no? Del Kunz indirecto lo utilizamos para el diagnóstico de anemias hemolíticas, la enfermedad hemolítica recién nacido, reacciones transfusionales, etc. En cambio, el Kunz indirecto solo para el tipificación de grupo sanguíneo, las pruebas cruzadas y método de rastreo para evitar reacciones transfusionales. Ahora, vamos a ver eh, el procedimiento, ¿ya? El procedimiento de Kunz directo. Yo debo de tener sangre anticoagulada, obviamente, y hacer un previo lavado, ¿ya? Ya hemos visto cómo lavamos. Colocamos solución fisiológica a 3/4 parte del tubo, lo sellamos, homogenizamos, llevamos a centrifugar, a 5.000 revoluciones por minuto durante 5 minutos. 5.000, ¿de qué? 3.500 revoluciones durante 5 minutos y retiramos y descartamos todo el sobrenadante, ¿no es? Volvemos a hacer ese procedimiento 4 veces. Luego que yo tengo ya mis eritrocitos lavados, ya el último lavado, voy a resuspender al 5%. Aquí la cantidad exacta de solución fisiológica y de glóbulos rojos no les recomiendo que se memoricen porque han visto en el laboratorio que es al ojímetro casi, ¿no ves? Porque al hacer los lavados a veces ya yo voy diluyendo a mi muestra. Entonces, al ojímetro 5%. Ya han practicado en clase también. Luego de eso, van a colocar en un tubo 50 microlitros y en otros 100 microlitros de mi glóbulos rojos suspendidos al 5%. Ahora, les pregunto el porqué de eso. La autora le explicó en clase. ¿Por qué en un tubo 50 y en otro 100? Porque uno tiene mayor concentración. Para evitar que yo dé un falso resultado por el efecto de Prosona. Tenemos que saber que la aglutinación se da gracias a la equivalencia antígeno-anticuerpo, ¿no ve? Y si no hay esa equivalencia, no se observa aglutinación, a pesar de que esté presente el anticuerpo que yo estoy buscando, ¿no? Si no hay una equivalencia antígeno-anticuerpo, no voy a observar la aglutinación. Es por ello que utilizamos en un tubito 50 microlitros y en otro 100 microlitros, para quizás esté más concentrado o menos concentrado en comparación al eh, suero de Kunz que voy a agregar, ¿ya? Por eso. Esto yo también lo puedo hacer en placa, ¿no? En placa es directo, solo una gota de glóbulos rojos lavados y una gota o 2 gotas, perdón, de suero de Kunz, ¿ya? Y mezclamos nomás con mezclador o aplicadores de madera. En cambio, en tubo tenemos que llevar a centrifugar, ¿no? 3.000 revoluciones por un minuto. Y observamos, ¿no? La aglutinación me representa de que sí están presentes el anticuerpo IgG,
¿no? Y si es negativo, no está presente, ¿no? Entonces, para Kunz indirecto es lo mismo, es el mismo procedimiento, sin embargo, utilizamos suero del paciente, ¿no? Suero o plasma puedo usar, cualquiera de las dos, del paciente. Pero muy aparte, debo de tener una sangre ORH positivo que yo conozca el grupo sanguíneo, ¿no? A ese ORH positivo lo debo de hacer lavados también y resuspendir al 5%, ¿ya? Este procedimiento lo hacemos junto, tanto para control positivo, negativo y paciente y las ilusiones, ¿ya? Pero está la ilusión 1 en 2 y ya si sale positivo, empiezo a hacer las ilusiones las demás para evitar gasto de reactivo, ¿ya? Y material. Entonces, ¿qué se hace ahí? ¿Qué hacemos si nos sale, perdón, para hacer el Kunz indirecto? Tenemos que agregar, para el control positivo, simplemente hicimos una resuspensión, ¿no ve? De anti-D diluido, 200 microlitros en un tubito. En el control negativo, solamente 200 microlitros de solución fisiológica. Luego, al del paciente no le agrego solución fisiológica, pero para las diluciones sí, le agrego solución fisiológica 200 microlitros. Luego, al tubo paciente, yo le voy a agregar 200 microlitros de su suero o plasma. Y en dilución 1 en 2 también agrego otros 200 microlitros. Voy a mezclar y de esa dilución 1 en 2, de ahí mismo saco 200 microlitros como indica la flecha y lo coloco a la 1 en 4, así sucesivamente. En la última dilución saco los 200 y desecho. Luego yo voy a agregar a todos los tubos 200 microlitros de eritrocitos lavados al 5% y a todos una gota de albúmina. Homogenizo y llevo a baño María 20 minutos. Luego de ya. Luego del baño María a 37 grados centígrados por 20 minutos debo hacer 4 lavados también para eliminar todos los anticuerpos que no estén adheridos a la membrana eritrocitaria. Recordemos que la finalidad de Kunz indirecto era determinar, ¿no?, los anticuerpos que pueden fijarse a los eritrocitos, ¿no? Entonces, con estos lavados voy a ayudar a eliminar todos esos anticuerpos que no estén adheridos en la membrana eritrocitaria, ¿no? Luego de hacer esos 4 lavados, vamos a agregar 2 gotas de suero de Kunz. Centrifugamos igual 3000 revoluciones por un minuto. Y observamos, obviamente que el control positivo me tiene que salir positivo, ¿no? Porque yo le puse una IgG, ¿no? Entonces tiene que salir positivo. El negativo, obviamente negativo. Y el paciente, si me sale positivo, yo debo de empezar a observar hasta qué ilusión me dio positiva, ¿no?
En el caso de que me dio negativo, significa que no tiene anticuerpos, ¿no? Presentes o adheridos en los eritrocitos. ¿Ya? Entonces, acá dice, si existe la presencia de aglutinación, es Kuhn indirecta positiva. Y si no, Kuhn indirecto negativo. Ya, después esto no he visto que les pregunta. ¿Hasta aquí alguna duda? Esa aglutinación del Kungs indirecto es en el suero, ¿no? Del paciente, en el tubito del paciente, ¿no? Exactamente, exactamente. El tubito de paciente, pero igual me tienen que salir mis controles correctos. Si yo saco mis controles mal, entonces significa que toda mi corrida la debo de volver a hacer, porque algo me olvidé, digamos, ¿no? El control positivo me tiene que salir positivo, tiene que haber aglutinación. Los controles me ayudan a validar la corrida que yo hice en ese momento, ¿no? A validar que yo hice bien el procedimiento. Eso. Auxiliar, disculpen, ¿no va a pasar el el PDF? Estas diapositivas se las paso, no hay problema. Al Sí, grupo de séptimo semestre, ¿no ve? Porque con la doctora Varina ya se los pasé también. Ya, sí, dígame. Ajá. ¿Por qué era, chicos? ¿Se acuerdan? Me reduce la fuerza de repulsión entre glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces, al reducir eso hace que el, el antígeno y el anticuerpo se puedan acercar más y pueda haber una mejor aglutinación. ¿Ya? Eso hace la albúmina. ¿Puedes ¿Cómo repetir, por favor, de nuevo, auxiliar? Ya. La finalidad de la albúmina es reducir la fuerza de repulsión entre antígeno y anticuerpo y me ayuda a que haya una mejor aglutinación, ¿no? Eso. Es un, ¿qué palabrita usó la otra Varinia? Un ayudador. Es un ayudador de las reacciones antígeno-anticuerpo, la albúmina. Es un ayudador, ¿ya? Después igual tienen que recordar que el anticuerpo anti-D es de tipo IgG. Puede ser que les pregunte. IgG, ¿ya? Y los otros, el antígeno, anticuerpos anti-A, anti-B, es IgM. ¿Cómo? ¿puedes repetir? Ya, el anticuerpo anti-D es de tipo IgG. Y el anticuerpo anti-A y anti-B es de tipo IgM. ¿Ya? Ahora sí. Anotaron, ¿no? Anti-A, dijo auxiliar. Buenas noches. Ujú. Anti-A y anti-B es el IgM. Ya. Vamos con pruebas pretransfusionales, que vamos a ver la prueba cruzada, mayor y menor.
¿ya? Esto tienen que dominarlo porque los hace confundir, ¿ya? La prueba cruzada mayor me enfrenta el suero del receptor con hematíes del donante, ¿ya? Hematíes del donante con suero del receptor. Y en cambio la cruzada menor es al revés, ¿no? Hematíes del receptor con suero del donador, ¿ya? Y también, cuando yo voy a hacer estas pruebas, cuando yo quiero colocar a mi receptor concentrados de eritrocitos, hago la prueba mayor, porque la prueba mayor me enfrenta hematíes del donante con suero del receptor. ¿No ve? En cambio, cuando yo quiero, No me acuerdo el internet, por yo, favor. ya, vuelvo a repetir. Cuando yo quiero transfundir a mi paciente concentrados de eritrocitos, yo voy a hacer prueba cruzada mayor, porque esta me enfrenta los hematíes del donante, o sea, los glóbulos rojos que yo quiero donar, con el suero del receptor. En cambio, cuando yo quiero transfundir plasma o precipitado, crioprecipitado, yo voy a hacer la prueba cruzada menor, porque esta me enfrenta el suero del donante o el plasma del donante con hematíes del receptor. ¿Ya? No significa que a las dos voy a hacer a todo el paciente, no. Va a ser según a lo que yo quiero transfundir. Bueno, según a lo que quiere transfundir el médico. Y además debo hacer un testigo o autocontrol, que yo voy a enfrentar tanto el suero como los suero plasma y los hematíes del mismo paciente para ver si no tiene o no genera el autoanticuerpo, o sea, anticuerpos contra sus propios antígenos. Ya, y aquí está lo mismo, pero en dibujitos. Vamos, con la prueba cruzada mayor. Lo dividimos en tres fases, ¿no es? Una fase salina, una fase albuminosa y una fase que ya enfrento con el suero de Coombs, ¿no? Entonces, en la fase salina, simplemente es enfrentar los glóbulos rojos del donante al 5% ya preparado. O sea, significa que ya yo lo lavé, los 4 lavados, ya lo resuspendí al 5% y recién de eso ocupo. Y el suero o plasma del paciente o receptor. Voy a colocar en un tubo nuevo 2 gotas del suero o plasma del receptor y una gota de mi sangre al 5%. Mezclo y centrifugo. 3000 revoluciones, ahí está mal, 3000 revoluciones por minuto durante 1 minuto. Y observo, ¿ya? ¿Qué voy a observar? La aglutinación o hemólisis. Si hay aglutinación, detengo la prueba. Significa que no hay compatibilidad entre el donante y el receptor. Yo no puedo transfundir, entonces detengo la prueba y se debe de elegir otra bolsa de sangre, ¿no? Para donar. Si es negativo, yo voy a continuar con la siguiente fase, que es la fase albuminosa. En la siguiente fase, yo voy a agregar en un nuevo tubo, igual, 2 gotas de suero o plasma del receptor con una de mi sangre al 5% del donante. Y además le agrego una gota de albúmina. Voy a mezclar y lo llevo a centrifugas, perdón, a baño María. 15 minutos y centrifugo. Agito y observo. Si me sale negativo, continúo con la siguiente fase. Si me sale positivo, detengo la prueba. ¿Ya? Porque igual hay una incompatibilidad del sistema ABO.
Si sale negativo, dice continuar fase 3. La fase 3 ya es con suero de Kunz, ¿no? A ese mismo tubito que me salió negativo, yo lo voy a hacer un lavado. Ya sabemos cómo hacemos el lavado. 3/4 partes del tubo lo llevamos a centrifugación, desechamos sobre nadante, volvemos a agregar solución fisiológica y volvemos a centrifugar. Eso 4 veces. Luego que haya terminado el cuarto lavado, descarto todo el sobrenadante y a eso le agrego 2 gotas de suero de Kunz. Llevo a centrifugación, agito y observo. Si me sale positivo, significa que hay anticuerpos irregulares, ¿no? Si me sale negativo, significa que sí yo puedo transfundir esa sangre del donante hacia el receptor, ¿ya? Al mismo tiempo yo debo hacer el autocontrol, que aquí hay un error. Aquí tiene que ser tanto el suero como la sangre al 5% del mismo paciente, ¿ya? Del mismo receptor. Y observo, ¿ya? Y si hay aglutinación, significa que el paciente tiene autoanticuerpos presentes en su plasma o en su suero, ¿no? Entonces, se debe hacer un control de eso para evitar, porque si no voy a transfundir, igual va a hemolizar a todos los glóbulos, va a seguir hemolizando y no se va a recuperar, ¿no? Ahora, en la prueba menor es el mismo procedimiento, sino que ya dijimos, ahora es suero del donante con los glóbulos rojos del paciente. Es lo mismo procedimiento y las mismas interpretaciones, ¿ya? Entonces, volvemos a hacer una recapitulación. Si en la prueba cruzada mayor y la prueba cruzada menor no observamos alguna aglutinación, tanto en fase salina como proteica, existe una compatibilidad del donante-receptor. O sea, yo puedo transfundir esa sangre, ¿no? Pueden transfundir esa sangre. Hay compatibilidad. Pero si en la prueba cruzada mayor en fase proteica observo una aglutinación, o sea, hay presencia de anticuerpos irregulares, ¿ya? Entonces no puedo transfundir. Si en la prueba cruzada mayor en fase salina observamos aglutinación, esto indica la incompatibilidad del sistema Abedo, ¿no? Esto es el resumen de lo que les decía anteriormente. Y en cambio, con el autocontrol o autotestigo, que era del mismo paciente, su suero y su glóbulo rojo, me indica que hay autoanticuerpos, si es que hay una aglutinación, ¿no? Entonces yo debo de reportar eso para que el doctor esté al tanto, ¿no? Y pueda hacer algún tipo de tratamiento. ¿Preguntas ahí? Aquí, ¿qué es lo importante? El procedimiento, ¿no? Ahí les pone en la fase albuminosa, se pone 2 gotas de suero con una gota de sangre, el 5%, más una gota de albúmina, y se lleva al baño María a 37 grados centígrados por 15 minutos, centrifugamos y observamos, falso verdadero le pone, ¿no? Entonces, ustedes deben saber que en la fase albuminosa lleva albúmina, ¿no? Se lleva a baño María. En la tercera fase de suero de Kunz ya se hace un lavado y se pone 2 gotas de Kunz, obviamente, ¿no? Pero no se lleva a baño María cuando ya está con Kunz. Esas cositas tal vez le puede poner trampas ahí, digamos, ¿no? Pero mayormente es de rellenar o si no, falso verdadero. ¿Preguntas ahí? Auxiliar, una duda. Dígame. Dijo que las pruebas cruzadas mayores las vamos a hacer cuando querramos transfundir sangre. Y lo que es la prueba menor cuando... Sí. ¿Qué dijo ahí? ¿Para la menor qué? Plasma, crioprecipitado, plasma fresco congelado, ¿no?
Ahí hacemos la menor. Pero, no, cuando yo les dije, cuando hacemos prueba cruzada mayor es cuando vamos a em, transfundir solo concentrados de eritrocitos. Pero cuando vamos a transfundir sangre total, o sea, la sangre total, hay, hay células sanguíneas y también hay plasma, ¿no ves? Entonces tenemos que hacer las dos pruebas juntas, tanto mayor como menor, cuando es sangre total. Pero cuando ya solo es una fracción, o sea, concentrado de eritrocitos, solo glóbulo rojo, sería prueba cruzada mayor. Y cuando yo quiero transfundir solo plasma, o sea, crioprecipitado o plasma fresco o congelado, hago solo prueba cruzada menor. Si es sangre total, todo entero, las dos pruebas juntos. ¿Ya? Eso, no se vayan a equivocar ahí. Después va a Gracias. decir la Celia, enseño así, así. Ya, vámonos rapidito a un resumen de teoría. ¿Ya? ¿Qué deben de saber? Los tipos de donante y tipo de donaciones son dos cosas distintas que los pone al revés y te es verdadero le pone. ¿Ya? No. Tipos de donantes solo hay remunerados, de reposición, dirigidos y voluntarios. ¿Ya? ¿Cuál es el mejor, el más recomendado? El voluntario. Por eso lo resalté. Tipos de donaciones. Hay remunerada, donación para un familiar, donación voluntaria, donación dirigida y donación autóloga, ¿no? Para mí mismo. Entonces, a veces le pone familiar en tipos de donantes, ya es falso, ¿ya? Solamente en tipos de donantes es remunerado, de reposición, dirigidos y voluntarios. Solo esos cuatro, ¿ya? ¿Y cuál es la ventaja de la donación voluntaria? Que se protege al receptor de la sangre, ¿no? Cuando es voluntario, uno no miente. Digamos, si tuvo un tatuaje, si tuvo un accidente que puede ser que se esté contagiando con algo, eh, que tiene una enfermedad de base, o sea, no miente. Pero cuando es pagado, o sea, remunerado, ahí sí miente y se corre el riesgo, ¿no? Porque como te están pagando, sí o sí tienes que donar, algo así. Entonces, por eso la donación voluntaria es la más importante, ¿no? Además, me va a proteger al donante y hay ética, ¿no? Porque, no sé, se siente raro estar pagando por sangre, ¿no? Por salvar una vida. Ahora, ¿cuáles son las secuencias de eventos para la donación de sangre, ¿no? Para obtener una bolsita de sangre. Primero hay que hacer una promoción de la donación, ¿no? Ya ustedes saben, ya porque cuántas veces hemos participado en donación voluntaria de sangre, entonces ya sabemos. Tenemos que hacer una selección del donante con un examen físico, un examen laboratorial, ¿no? Y también con una entrevista. Según a eso, pasa a la clasificación de grupos sanguíneos. Hacemos una pesquisa de infección. Si no tiene sífilis, VIH, hepatitis B o hepatitis C o Chagas, ¿no? Después se obtienen los componentes, o sea, con extracción de sangre, ¿no? Luego de la extracción de sangre, vamos a almacenarlo, esa sangre, en el banco de sangre, pero a determinadas temperaturas según a lo que yo quiero conservar. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a transportar los servicios de transfusión conservando la temperatura, ¿no? También vamos a dar o enviar solamente una parte de la tubuladura a los laboratorios para que hagan las determinadas análisis. Almacenamos, hacemos el control del inventario porque solamente tienen un tiempo límite de conservación
tanto los hemocomponentes como los hemoderivados, y le damos una indicación médica, ¿no? a nuestro donante. Digamos, si le salió positivo o negativo. Si le salió positivo, recomendamos a que vaya a un doctor, ¿no? O a un laboratorio para que se haga el respectivo seguimiento. Luego, cuando yo ya tengo a quién derivar esa sangre de donante, ya tengo un paciente que va a ser el receptor, hago las pruebas de compatibilidad, ¿no? La prueba cruzada, mayor o menor, o ambas. Identificamos al receptor, verificamos también el grupo sanguíneo receptor, hacemos una infusión del componente. ¿Por qué se hace una infusión del componente? Porque debemos de ver si la calidad de esa bolsa está en buen estado. Por ejemplo, los los concentrados de eritrocitos, saben que debe estar a una cierta temperatura y no debe ser manejado bruscamente porque hay hemólisis, ¿no? Entonces, antes de derivar alguna bolsa sanguínea, hay que resuspenderlo en solución fisiológica para ver si no hay hemólisis de los glóbulos rojos. O sea, ¿de qué sirve yo transfundir glóbulos rojos que ya están hemolizados? No me va a servir de nada para el paciente, ¿no? Entonces, hay que hacer una infusión del componente previamente. Luego, una prueba biológica, vigilancia transfusional, o sea, tenemos que ver cómo está respondiendo el paciente después de la transfusión también, y se debe de conservar la muestra de donante receptor por cualquier demanda, por cualquier eh, muerte de paciente, y en caso de que haya muerte nosotros debemos demostrar que hemos hecho las debidas pruebas, ha salido negativo, ha salido que es compatible. Entonces así el banco de sangre se puede librar, ¿no? de eso un poco. Y puede ser por otras causas que haya muerto. Entonces por eso es muy importante conservar la muestra de donante y receptor. Ahora, los pasos de donaciones, memorícenselo. Los pasos de donaciones comienza con inscripción, autoexclusión, que eso lo hacemos con la entrevista, una selección del donante, hidratación previa a la extracción de sangre, damos refrigerio y despedimos. ¿Ya? Tienen que estar en ese orden. Luego debemos de saber las diferencias de inclusión transitoria y permanente. La transitoria significa de que puede el paciente, el donante, hacer un tratamiento y ya después de ese tiempo puede donar, ¿no? Eso es transitorio, o sea, por un tiempo determinado. En cambio, permanente es que una vez tenga esa enfermedad, no puede donar para nada, para nadie, ¿ya? Entonces, en exclusión transitoria sería en pacientes o en donantes que tengan anemia, se puede mejorar eso con un tratamiento. Enfermedad respiratoria, también, según después de 3 o 4 meses, según el virus que tenga, se puede donar. Que haya donado anteriormente, ya sabemos que en mujeres después de 4 meses y en hombres después de 3 meses. Si ha tenido una transfusión el donante, después de 1 año recién puede donar él o ella, o algunas enfermedades infecciosas, ¿no? Obviamente que no las de alto riesgo como VIH, sífilis, etc. Para inclusión permanente, o sea, donantes que no van a poder donar nunca, son aquellos que tienen enfermedades cardiovasculares, hepáticas, renales, Chagas, VIH, hepatitis B, ya lo puse, enfermedades hepáticas. Y también a los politransfundidos, ¿no? A los pacientes que han
sido transfundidos varias veces, ellos no pueden ser donantes. Ahora, entremos un rato, o bueno, al tema de hemocomponentes y hemoderivados. Aquí, ¿cómo obtenemos los hemocomponentes y hemoderivados? La sangre del donante va a estar en la primera bolsita, ¿no? Esas bolsas pueden tener diferentes satélites. Hay, ¿cómo se dice? Ay, me olvidé. Em, las bolsas de 2, ¿cómo se llama? Las de Duples 3, duples, ¿no? Duples, y triples y cuádruples. cuádruples. Muy bien, gracias. Duple. Entonces, la única que tiene conservante y anticoagulante es la primera, La la bolsa bolsa madre. madre. Exactamente, la bolsa madre. Entonces, ¿cuánto anticoagulante tiene? 60 aproximadamente. Acá puso 63 ya, pero ya. 60 ml de solución anticoagulante. ¿Qué tipo de anticoagulante? Este, lo van a abreviar porque no les entran en su examen. Ya es el CPD y CPA, ¿no? ¿Y cuánto de ml de sangre? Son 450 ml aproximadamente, ¿no? De sangre. Una vez esto esté bien homogenizado, además toda la sangre que está en las tubuladuras, tengo que hacer ingresar adentro para que entre en contacto del anticoagulante y ya, el mismo regresa a la tubuladura. ¿Para qué me sirve la tubuladuras? Para llevar un pedazo al laboratorio, que hagan grupo sanguíneo, eh, investigación de infecciones, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, según a los hemocomponentes, debo de conservar a una temperatura adecuada. Y esto les pregunto. Entonces, en sangre total, la temperatura de almacenamiento es de 1 a 6 o de 2 a 4, que la doctora Lina maneja ese, ¿no ve? Pero igual, está dentro del rango de 1 a 6 grados centígrados durante 35 días. Después de eso ya no. O sea, menos de 35 días ya yo voy a transfundir esa sangre a un paciente, ¿no? Plasma fresco congelado, como su nombre dice, congelado. Entonces, a menos 30 grados centígrados, al igual al crío precipitado, ¿ya? Las plaquetas tienen que estar de 21 a 22 grados centígrados, como máximo 5 días, pero en movimiento, ¿no? Tienen que estar en movimiento las plaquetas. Y concentrado de gránulos de 2 a 4 grados centígrados, solo por 48 horas, ¿ya? Entonces, ¿por qué las plaquetas tienen que estar en movimiento? ¿Alguien sabe? No puedo conservarlo así nomás, dejarlo sin mover. ¿Por qué creen? ¿Alguna idea? Quizás para evitar el efecto de la coagulación. Perfecto. Exactamente. Las plaquetas tienden a aglutinarse y a pegarse entre ellas. Entonces, si no están en movimiento, se hacen un chuño, por así decirlo, y no sirve. Entonces, por eso, muy bien, ¿no? Las pruebas realizadas a la sangre donada, ¿qué debo de hacer? Debo hacer grupo sanguíneo, tanto celular como serológico, el tipaje de antígeno RHD, también del débil. ¿Cómo lo hago eso? Mediante tubo, ¿ya? Mediante la determinación del RH, pero en tubo. Pruebas de anticuerpos irregulares, que es los CUMS, y pesquisaje de enfermedades transmisibles, ¿no? Se debe hacer BLR para sífilis, VIH, hepatitis B, hepatitis C, Chagas, ¿no? Esas pruebas se deben hacer a la sangre donada. Vamos al tema de transfusión de sangre y sus componentes. Los aspectos importantes antes de una transfusión
es si ese paciente ha tenido un trasplante de tejido anteriormente, ¿no? La necesidad real de ese paciente también, escribí mal, necesidad. Alternativa farmacológica. O sea, si el paciente, eh, por el proceso que esté pasando, se puede arreglar o se puede dar un tratamiento, entonces primero se recurre a eso, ¿no? A fármacos. Y así no se logra, y ahí sí, transfusión, ¿no? También administración de componentes requeridos. O sea, si el paciente requiere de factores de coagulación, no le va a poner sangre total, digamos, ¿no? Entonces yo le pongo solamente crioprecipitado, sino el factor que necesite, ¿no? Un hemodiderivado. Factor 8 quizás. Entonces, ¿en qué caso o cómo voy a saber para qué tipo de paciente yo voy a transfundir los hemocomponentes? Por ejemplo, para transfusión de eritrocitos, se puede transfundir a pacientes con pérdida de sangre aguda mayor al 20%. Se puede transfundir a pacientes también que antes de una cirugía mayor, ¿no? Obviamente. También a pacientes que tienen anemias crónicas, como la talasemia. Y también a pacientes que están cursando con eritroblastosis fetal, ¿no? A los neonatos. En cambio, ¿a quienes voy a transfundir plaquetas? A aquellos pacientes que tienen las plaquetas bajas, o sea, trombocitopenia. A pacientes que están en terapia intensiva, ¿esto qué significa? Terapia intensiva, pero que tienen un sangrado craneal, sangrado digestivo, etc. Y también a pacientes con sangramiento microvascular, ¿no? ¿A quién voy a transfundir los granulocitos? Porque auxiliar, como dijo, A pacientes politransfundido, dijo. no. Esto acá, esto significa paciente en terapia intensiva. Ya lo voy a escribir mejor. Paciente en terapia intensiva, pero que tienen algún tipo de hemorragia, ya sea craneal, digestiva, etc. ¿No? A ellos voy a transfundir plaquetas. Los granulocitos voy a transfundir a pacientes que tienen los neutrófilos bajos, ¿no? Una neutropenia grave, también en caso de sepsis, o sea, de presencia de gérmenes o de gérmenes en sangre que no están respondiendo adecuadamente a un tratamiento, ¿ya? Entonces, y lo vamos a transfundir granulocitos, ¿no? También en disfunción de granulocitos, o sea, que tenga los neutrófilos, los leucocitos, valores de referencia, o sea, normal, pero que no ejerzan su función, o sea, que no combaten a la enfermedad, etc. Entonces a ellos se les va a ayudar con una transfusión de granulocito. De plasma fresco congelado, yo voy a colocar a pacientes que necesiten factores de coagulación, ¿no? O pacientes que estén con púrpura fulminante de recién nacido. ¿Qué más? Esta enfermedad se trata de, púrpura fulminante, se trata de que los pacientes tienen hemorragias continuas, ¿no? Todo su cuerpo tienen como manchitas lilas, moradas, o sea, es porque está teniendo hemorragia interna, ¿no? Entonces se le va a poner plasma fresco congelado. Y crioprecipitado en caso de la hemofilia A, que necesite el factor 8, ¿no? O la enfermedad de von Willebrand. Esos casos, ¿ya? Entonces, puede ser que les pregunten, ¿no? ¿En qué caso voy a
transfundir en concentración de eritrocito, concentrado de eritrocito, ¿no? Entonces ustedes pueden poner esos ejemplos. Vamos al tema de inmunohematología. Aquí, ¿qué deben de saber? Los sistemas, los antígenos, obviamente si tienen antígenos, ¿qué anticuerpos van a tener? Y si presentan reacciones de transfusión hemolítica, que eso es lo que significa RTH, reacciones de transfusión hemolítica o la enfermedad hemolítica de resignación. ¿Ya? Entonces, para el sistema ABO, yo voy a tener los antígenos A1, A2, B y AB. Eso ya sabemos. Sí hay reacciones de transfusión hemolíticas y también de enfermedades hemolíticas de recién nacido, ¿no? Sí. Para el MNS también. Entonces, aquí ¿qué deben de rescatar? ¿Quiénes producen la enfermedad hemolítica de recién nacido? ¿Qué sistema? Y los antígenos, ¿ya? Memorícenselo, no sé cómo, pero les preguntan antígenos de cada sistema. No de todos, pero de algunos sí. ¿Ya? Ahora, ¿por qué le puse sí de un color y sí de otro color? El ABO, el MNS y el RH, que me olvidé de colocarlo, son los más primordiales, ¿no? El ABO y RH son los más primordiales. Como segundo lugar, quedaría lo que están de azul, ¿ya? Lo que están de azul. El MNS, el Kel, el Duffy, el Kip y el Diego. Son como segundo lugar de importancia clínica, ¿no? Y los demás no tienen mucha importancia clínica porque no produce la enfermedad hemolítica de recién nacido, sino las reacciones transfusionales, ¿no? Eso. Entonces ahí se los dejo. Todos los antígenos ustedes deben de memorizárselo por cada sistema sanguíneo. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos sistemas sanguíneos tenemos? De Mato están conmigo y los otros están con la autora Lina, ¿no ves? Sí, sí, 11. Porfa. Ajá, a los dos lo voy a enviar. ¿Ya? Ya, ok. Gracias. Sigamos, le estaba preguntando cuántos grupos sanguíneos hay. Bardire, ¿cuántos sistemas de grupos hay? Más de 30. Más de 30. Ya, estamos bien. Entonces, sigamos. Los factores que intervienen en la reacción de antígeno-anticuerpo ya se los había dicho, ¿no? Que era la temperatura, la proporción entre antígeno y anticuerpo, el pH, el cambio de fuerza iónica, los tipos de inmunoglobulinas, o sea, si es IgG, IgM, números de antígenos, las ubicaciones de los antígenos, todo eso son factores que me van a intervenir a favor o en contra de la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Ya? Puede ser que les pregunte, como también puede ser que no, pero se los pongo. Lo que sí va a preguntar sí o sí, ¿cuáles son los hemocomponentes? ¿No? Los hemocomponentes son los eritrocitos, plaqueta, plasma y crioprecipitado. Los hemoderivados, las albúminas, el factor 8, las hemoglobina, etc. Estos hemoderivados los obtenemos simplemente en industria, solo en industria, ¿no? En cambio, los hemocomponentes los podemos obtener por separación de centrifugación, ¿no? En banco de sangre. Ahora, ¿cuáles son las reacciones adversas en donantes de sangre? Que ellos, después de que hayan donado, pasen por un desfallecimiento o un síncope, un desmayo, en otras palabras, un hematoma, que estén con hiperventilación, náuseas, vómitos, sudoración, desvanecimiento, colapso neurológico, convulsiones, fallo cardíaco, etcétera.
Ya esto ya no lo sabemos de memoria, ¿no? Hasta ahí era mi resumen de los temas, pero obviamente tienen que leer sus, sus diapositivas o su libro, no sé qué, cómo están manejando, porque en el examen a veces les pregunta algo específico. Aquí está algo general. Digamos que le pregunte cuáles son los pasos de la donación. Entonces, eso es general, ¿no? Pero si les pregunta algo específico, deben de leer sus apuntes o diapositivas, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? Procedimiento de la flebotomía. Es la toma de muestra nomás, pues chicos. Le decimos al paciente que se acomode, ¿no ve? Que se eche en el caso de donación, que se eche ahí con el brazo, en el posabrazo, desinfectamos la zona, o sea, una toma de muestra normal. Auxiliar, Ujú. antes de que se corte el Zoom, hice una pregunta de cuántos tipos de sistema hay, ¿Cuál? algo así. Ajá, sí. Ay, no sé, chicos, eso sí no sé. Es mi primera vez La en doctora auxiliar. mismo creo que hace su examen aparte. La doctora Varini Coincide, sí, hizo hizo su examen. yo he hecho el resumen, mira, yo he pasado con la doctora Alina, tengo sus diapositivas y comparé con la doctora Alina y es lo mismo, solo que un poquito más detallado, a veces resumido, ¿no? Es lo mismo, chicos, es lo mismo. ¿Para qué? ¿Ya? Dígame. Sí, lo va a enviar ese Word, disculpe. Sí, lo voy a enviar ahorita, ¿ya? Vamos. Entonces vamos a hacer este modelo de examen rapidito, 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 antes de que se acabe el Zoom, ¿ya? Comencemos. Aquí dice y dice estudiamos los sistemas de grupos que son. Aquí, en ¿qué ponemos? Transfusión, Inmunohematología. Inmunohematología. Estudiamos los sistemas de grupos que son. ¿Cuántos son? 280. Más de 30. 30. No. Más de 30 grupos sanguíneos. ¿No ves? Va, sistema de grupos. De los cuales los más importantes son los sistemas, se los resalté, ¿no? El ABO y el RH. Y el RH. Porque producen, ¿qué producen? Igual se los puse en el cuadrito. Enfermedad hemolítica recién nacida. Ya, ¿qué más? Lo voy a abreviar, ¿ya? Enfermedad hemolítica recién nacido y reacciones. Reacciones de transfusión. Reacciones de transfusión hemolítica. Eso. Ahora, los otros sistemas pueden ser Duffy, ¿cuál es más? y Ya, el KIT, Diego. ¿Qué me dice? No la escucho muy bien, MNS. No la escucho muy bien. ¿Qué significa lo que dijo? ¿Qué significa qué me dice? RTH. ¿El RH? RTH. Ah, Enfermedad hemolítica recién nacida. RTH.
Estas son reacciones RTH, reacciones hemolíticas de transfusión. Y EHRN es enfermedad hemolítica de recién nacido. Gracias. ¿Saben qué? Mejor lo escribo, ¿no? Enfermedad hemolítica de recién nacido. Es que no le va a entrar en su examen. Lo abrevian. Si les entra bien. Que deja muy poco espacio. Reacción. Reacciones, transfusión. Ya de transfusión. Hemolítica igual, ¿no? Ya, sigamos. De los cuales nos interesa estudiar, ¿qué estudiamos? De estos sistemas. Antígenos y anticuerpos. ¿Eh? Muy bien. Antígenos y anticuerpos. Ahora nos da un cuadro y tenemos que llenar los antígenos y los anticuerpos. Vamos. Para Lutherhand sería L1, ¿ve? Y con la A, LU, LUB. LUB. Escucha. Y los anticuerpos, No tiene. Anti-LUA y anti-LUB igual. ajá. Aquí se refiere ya si digamos ese paciente no tiene estos antígenos, entonces va a generar el anticuerpo anti lo mismo, ¿no? Anti-LUA y anti-LUB. Eso. Entonces le ponen anti y ya. Vamos al siguiente, al Duffy. FIA. ¿Ya? Memorízenselo porque pregunta sí o sí. MU. Y lo mismo para anticuerpos. ¿Ya? Sino que lo aumento al anti y nada más. Para el kit, JK. Ay, JKB. JK, ¿seguro? No es K nomás. JK es. Ah, cierto, JK. JK. Perdón. Ya, el K nomás es el otro, ¿no? El que él, ¿no? Ya. Ya, JK. Vamos. El Diego. DI. Día, dive. Ya. Y el Lewis. Le o LW. Le, ¿no? Ya. Ok. Ya después lo pongo usted, bueno, yo lo pongo anti a todo. Vamos, sigamos. Los subgrupos antígenos A es A1 y A2, falso o verdadero. 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 El sistema Bombay es cuando no tiene el sistema ABO en el individuo, falso o verdadero. Mm, verdadero.
El sistema más polimorfo en el sistema Duffy es falso o verdadero. Es el ¿qué? El D parcial significa que le falta una parte del antígeno D. Verdadero, ¿no? El sistema que tiene 45 antígenos se llama RH. RH, muy bien. Los antígenos más importantes del RH son la D, la C mayúscula, la E mayúscula, la D minúscula, la C minúscula y la E minúscula, ¿no? Sí. El RH nulo significa. ¿Qué Que significa? no hay sistema. Creo. Ya que no tiene estructura del RH. Ahora, el D débil significa. D débil significa que tiene, les acabo de explicar, ¿no? Primerito, cantidad reducida del antígeno D en sus eritrocitos, ¿no? Ahora, aquí les puede preguntar también esto. El D débil es una variable cuantitativa. Cuantitativa. Y el D parcial es una variable cualitativa. Cualitativa. ¿Ya? Eso les puede preguntar, ¿no? Como otra pregunta les puede hacer. Para determinar un grupo sanguíneo, utilizo un reactivo que se llama. ¿Qué reactivo utilizamos? ¿No sería el anti-A y anti-B? Ya hemos clasificado, ¿no? El anti-A, anti-B y el anti-D. Eso. El que utilizo es. Ah, no. Ya entonces aquí hemos clasificadores. Aquí sería anti-A, anti-B, ¿no? Ah, no, acá me comí, ¿no? El método que utilizo. El método que utilizo es. Ya, para determinar el grupo sanguíneo, el directo, ¿no? El directo. Y un paciente que aglutina en el A y no en el B es de grupo sanguíneo. Aglutina en A, no B. A, no B. Si un paciente aglutina en A y en el B. A ver. A B. Para determinar el factor, aquí creo que se comió RH, creo. Necesito un reactivo que se llama. Anti-B. Y si aglutina con la sangre del paciente significa. RH positivo. RH de positivo. Y si no aglutina. RH de negativo. RH de negativo. Vamos al siguiente. La incompatibilidad de factor produce lo mismo arriba, ¿no? Enfermedad hemolítica de recién nacido.
y reacciones transfusionales. Vamos, en medicina transfusional estudiamos donante y receptor. Existen tipos de donantes que pueden ser voluntarios, remunerados, familiares, de reposición, y los tipos de donación son autóloga, aféresis y convencional. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso, ¿no? Porque aquí le plantó familiares en tipos de donante. Eso sería como tipo de donación. Vamos. Ahora, los pasos de la donación son inscripción, autoexclusión, examen físico, laboratorio, flebotomía. ¿Qué sigue? Refrigerio y despedida. ¿Estamos bien? Auxiliar, una pregunta. En la pregunta número 11 creo que, ¿qué significaba RT? Reacciones transfusionales. Gracias. Ujú, ya. Vamos, los análisis que se realiza al donante son hematocrito, hemoglobina, grupo y factor, BLR, HIV, hepatitis C, Chagas. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. Ya, los análisis que se realiza receptor, son hematocrito, grupo y factor, pruebas cruzadas, con salina, albúmina, falso o verdadero. También verdadero. 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 Ya, puede ser que lo ponga al revés. No, ustedes ya deben saber, los hemocomponentes son Eritrocito. Plasma. Frío. frío precipitado. Los hemoderivados factor 8, IG. inmunoglobinas, ¿y qué más? IG. Inmunoglobinas es la IG. Albúmina. Bien. Ahora, los anticoagulantes y conservantes que se utilizan en medicina transfusional son CPD y ACD. Verdadero. Verdadero. La bolsa madre tiene 60 ml anticoagulantes y conservantes en la sangre. La bolsa de transfusión, al revés, estoy escribiendo, transfusión, son de polietileno y solo la bolsa madre tiene anticoagulante y conservante. Verdadero. Verdadero. Aquí les encargo que lean bien con calma porque a veces una palabrita le cambia, ¿no? Y ya sería falso. Las bolsas de satélites pueden ser dobles. Triples. Triples, cuádruples. Ellas no contienen anticoagulantes. Eso está bien. La separación de los hemocomponentes se realiza por centrifugación y se debe realizar bajo campana en un lugar estéril. Falso o verdadero. Falso. 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 ¿Por qué falso? ¿Por qué falso? No está exigente en este caso. Ya no es necesario que esté bajo campana, ¿no? ¿Cuándo va a ser necesario que esté bajo campana? Cuando hagamos lavado de eritrocito, ¿no? Ya como se trata de la vida de un paciente, tenemos que ser más restringidos. Y como ya la bolsa ya está estéril, digamos, está cerrada, sellada,
no hay necesidad, pero sí, obviamente, tiene que estar en un lugar desinfectado, ¿no? No vamos a hacer en la cuchuquera. A un paciente que tiene 10 de hematocrito, le debo de transfundir concentrado eritrocito, el que debe estar a una temperatura de 2 a 4 grados centígrados. ¿Falso o verdadero? Falso o verdadero, chicos. Verdadero. ¿Ya? Las plaquetas se las obtiene por centrifugación de la bolsa madre y se las debe conservar en agitador y a temperatura de 20 a 22 grados centígrados y se debe de transfundir, ¿no? Un paciente con deficiencia de plaquetas, para esto, por el método convencional, necesito 5 donantes y por aféresis solo uno. Falso o verdadero. Verdadero. ¿Verdadero? Verdadero. ¿Se Verdadero. realiza la transfusión de la bolsa madre auxiliar? ¿La Sí, temperatura está bien, auxiliar? sí. De 21 a 22, ¿no? Pero ya 20, está bien. De 21 a 22, 20. Y que no sé, ¿qué temperatura utiliza la doctora Lina? La doctora Karina, la doctora Varinia de 21 dijo, ¿no? 21 a 22. Ya, la doctora Lina, De 21 a 21 la doctora Lina. de 21 a 22 igual. Ya, entonces le vamos a poner falso. Y ustedes en su examen resaltan, ¿no? Le ponen esto, lo tachan y le ponen 21 grados, ¿no? Para que por ahí se le fue, digamos, la autora y dice, ah, no tiene que ser verdadero, digamos. Y ustedes le ponen y lo resaltan, es de 21 a 22, digamos. ¿No? Yo así hacía mi examen. A veces hasta la misma doctora nomás revisa, ah, el 5 es verdadero y no lee lo que pone, digamos. Entonces, ustedes pueden tachar y resaltar, digamos, no es a tal temperatura, digamos. No, es que no me acuerdo si utiliza de 20 a 22 la doctora Lina, porque solo es un grado menos. Chicos, de 20 a 22. ¿Ves? Por eso les digo. Ya, aquí según por mí es verdadero, digamos, porque es un grado. Ya, sigamos. Al realizar la fórmula leucocitaria, habiendo realizado un frotis de sangre y teñido con un colorante hematológico, luego mira el microscopio usando la técnica línea recta, observamos 80% de neutrófilos, 10 de callados, 5 de linfocitos, 5 de monocitos. Esta fórmula me indica, ¿qué me indica? ¿Qué proceso me indica? Natural. ¿Proceso infeccioso qué? Viral. Viral. ¿Por qué viral? Porque los neutrófilos están elevados. Ya los neutrófilos, ¿en qué caso se elevan? Bacterial. Bacterial, no es en el viral. Ay, sí, verdad. Proceso infeccioso bacteriano con desviación a la izquierda, ¿ya? Porque los callados están. Sí, pero estaba en el examen de hemato 2. Estaba.
Ustedes ya deben de saber y dominar eso. Ya pasaron Hemato 1. Si en una lámina tengo 70% de linfocitos y 25 de neutrófilos y 5 monocitos, ¿qué se llama? Proceso. Aquí ya es viral, ¿verdad? ¿Por qué es viral? Linfocitosis. Sí, muy bien. Por los linfocitos. 70%. Sigamos. Cuando una lámina hay 12% de monocitos y un aumento de linfocitos y una leucopenia, ¿qué proceso se llama? Proceso crónico. ¿Cuál es la diferencia morfológica de un neutrófilo y un eosinófilo? Nadie. Tiene naranja granulaciones, creo. Los eosinófilos. Es naranja, ¿no? Depende de la tinción también. Y los monocitos y de un linfocito. Monocito, núcleo arriñonado, citoplasma celeste. Linfocito, y núcleo redondo, citoplasma azul. También pueden poner el tamaño, ¿no? Sí es que se acuerdan, pero lo dudo mucho. Y aparte les dice dibujen, entonces abajo tendrían que dibujar. El método, deja un espacio, se utiliza sangre anticoagulante, se coloca 3 gotas en un portaobjeto y luego se coloca el reactivo hemoclasificador. Una gota anti-A, anti-B, una gota anti-D, y si aglutinan los 3, es AB, RH positivo. ¿Qué método sería? ¿Mm? Ya. Método directo o celular, ¿no? Tipaje celular. Entonces le ponemos verdadero, ¿no? Aquí. Vamos. El método deja un espacio, se utiliza sangre lavada de grupos conocidos, puede ser A y B. Luego se resuspende en solución salina del 5% y luego se coloca en un portaobjeto, una gota de cada uno y luego se coloca suero. Y si aglutinan A y B, ¿qué grupo es? Y me dejaba un espacio. Estamos todavía en grupo sanguíneo, ¿no? ¿Qué método sería acá? Sería indirecto, ¿no es cierto? Sí. Indirecto o sérico. Y si aglutinan A y B, ¿qué grupo sanguíneo sería? Grupo O. Muy bien, grupo O. Ahora, la prueba cruzada, me deja un espacio, es cuando por duplicado coloca una gota de sangre del donante y una gota del suero del receptor. ¿Cuál era eso? Prueba cruzada Mayor. mayor. Ya. Vamos por ahí bien. Mayor. Luego dice, y una gota de albúmina. Entonces sería prueba cruzada mayor en fase albuminoso. ¿Ya? Fase albuminoso. Y se lleva a baño María 15 minutos, luego centrifugamos, se observan los tubos mezclando cada uno de ellos y si hay aglutinación. La reacción es
positivo, ¿no? Si hay aglutinación, la reacción es positiva y no se debe de transfundir. ¿Falso o verdadero? Ya. Aquí, por ejemplo, ¿qué tiempo de revolución ocupan con la doctora Lina? Porque para la doctora Barini esto está mal. ¿No es 3000? Igual con la doctora Lina ocupan 3000. Eso yo quiero preguntar. No. ¿Cuánto ocupan? ¿Esto es lo que está aquí? Sí, a 1000 y los otros lavados a 1500. Ya ven, entonces aquí ustedes pueden poner, la doctora Barini le ponen falso y ponen 3000 revoluciones por un minuto. ¿Ya? Ponen aquí, remarcan esto y ponen abajito 3000 revoluciones por un minuto. Y para la doctora Lina, si corresponde estas revoluciones a ese tiempo, sería verdadero, ¿ya? Eso, mucho cuidado porque son dos doctoras distintas revoluciones, quizás sea el mismo examen, entonces por eso les recalco, ¿no? Si ustedes ven que una revolución o un tiempo no va, no concuerda con lo avanzado, lo ponen a un ladito, es a tal temperatura, a tal revolución, a tal tiempo, ¿ya? Eso, chicos. Así que ahí va a depender de con quién están de docente. Ya no lo voy a poner ni falso ni verdad. Cuando realizamos la prueba de Kunz indirecta, espera buscar, ¿qué buscamos? Anticuerpo. Anticuerpos fijados A a glóbulos. eritrocitos. Muy bien, a los glóbulos. Y el tiempo de incubación es 20 minutos, ¿no? 20 minutos. Varía, ¿no? De 15 a 20, creo que la doctora Alina 15. Y ya, eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta? Me cansé. Auxiliar una duda. Al final, cuál es el antígeno que es irregular, que dicen que es polimorfo? Gracias. ¿Dónde está eso? Ah, aquí, ¿no? Preguntaba si era el sistema Duffy. Falso. Falsango. Ya. Preguntas ahí. Hasta aquí. Con eso acabamos la asignatura de hoy. No vayan a dormir. Ya. Ya les encargo eso, que estudien, a veces algunas preguntas específicas y lo que yo hice resumen es en general, ¿no? Así que no se confíen. Muchas gracias, auxiliar. Esperamos los No, apuntes aquí. ya, sí, ahorita se los paso cuando acabe de hacer este anti. Nos vemos, chicos. Gracias por entrar a la Luego, clase. gracias. Gracias, sí, Gracias, nos vemos. Auxi. Chao, chao.